Hola a todos y bienvenidos a Conversando con Propósito, diálogos que transforman vidas. Hoy vamos a hablar un tema que apasiona, pero que también genera mucha confusión, el cual es la vida llena del Espíritu Santo. Porque existen mitos, pero vamos a tratar de derribar esos mitos y sobreponer las realidades acerca de la llenura del Espíritu Santo. Porque muchos se preguntan, ¿el estar lleno del Espíritu Santo es solo para supercristianos? ¿O se trata solo de hablar en lenguas o de sentir escalofríos? ¿O hay algo más profundo dentro de la palabra de Dios que nos pide que también en lo cotidiano podemos estar llenos del Espíritu Santo? Para aclarar estos mitos y poder llegar a estas realidades, nos acompaña nuestro hermano Alexander Romero, el cual ya lo hemos tenido en reiteradas ocasiones con nosotros aquí en Conversando con Propósito. Hermano Alex, bienvenidos a su canal. Gracias, hermano. Gracias, amigos que nos ven y nos oyen a través de este programa tan bonito. Es un privilegio estar nuevamente y hoy con este tema tan delicado, complejo, pero necesario para la edificación de la iglesia. Así es. Así que no te apartes de tu teléfono o donde lo estés viendo y sigue con nosotros hasta el final de esta entrevista. Seguimos conversando con propósito. Estamos hablando sobre el tema la llenura del Espíritu Santo. Hermano Alex, para entrar en calor, y como ya es de costumbre en nuestro canal, pues comenzamos con una serie de preguntas. Existe mucha gente, hermano Alex, que asocia el estar lleno del Espíritu Santo con una experiencia emocional, con una experiencia fuerte que tuvieron en un altar o ya sea en un dicho evento. Pero la pregunta sería, ¿es la plenitud del Espíritu Santo un estado emocional que sube y baja o algo constante? ¿Cómo podemos definirlo bíblicamente, el estar llenos de Él? Bien, iniciamos. La respuesta sería, estar llenos del Espíritu Santo es un estado de rendición. Te explico. Estar lleno del Espíritu Santo no es una carga de adrenalina espiritual. En el griego original, según Efesios 5:18, dice o implica ser llenos constantemente, continuamente. No es que nosotros tengamos más del Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios tenga más de nosotros y nosotros nos rindamos a Él. Las personas llenas del Espíritu Santo es eso, es rendirse a los pies de Él. Bueno, la verdad que en sí no se trata de la cantidad, sino se trata del control. Pero esto, hermano, nos lleva a un punto que divide a muchas iglesias. Y me dirá usted el por qué. Porque existen muchos mitos en cuanto a las señales externas. ¿Qué señales? Las lenguas y las manifestaciones. Hay una idea muy extendida de que si alguien no habla lenguas o no tiene alguna manifestación física, no tiene la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, hermano Alex, le hago la siguiente pregunta. ¿Es el hablar en lenguas la única prueba de la plenitud o cuáles son las evidencias reales que la Biblia nos presenta como prioridad? Si bien ya entramos en calor y se nos va a ir complicando, para algunos quizás va a ser un poco molesto lo que se va a decir, pero el hablar en lengua no es la principal señal del Espíritu Santo. Sí es un don, como lo explica 1 Corintios 14. Pero en la Biblia encontramos gente que fue llena del Espíritu Santo y no necesariamente habló en lengua. Y usted me dirá, ¿tiene cómo comprobarme? Y yo con gusto le puedo decir. Primero, los que sí hablaron en lengua.
los 120 en el Pentecostés. La situación, estaban reunidos esperando la evidencia o lo que Dios les había prometido. Comenzaron a hablar en lengua, pero el propósito era comunicar el evangelio a los judíos dispersos en otras nacionalidades. Los de la casa de Cornelio, otro ejemplo, llenos del Espíritu Santo. Situación, primeros gentiles, no judíos, primeros gentiles en recibir el evangelio. La evidencia, llenura del Espíritu Santo. Propósito, confirmarle a Pedro que no solo los judíos tenían ese derecho. Y eso también rompe las barreras culturales. Los discípulos en Éfeso, dice la Biblia que solo conocían el bautismo de Juan. Vino, oraron por ellos, les pusieron manos y hablaron lenguas. Propósito, confirmación y plenitud, prepararlos para lo que venía. Este punto de equilibrio lo dice Pablo en 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, no a ti, mi hermano Mac, no para mí, sino para los incrédulos. Búsquelo, 1 Corintios 14:22. Pero la profecía dice, esta sí no es para ellos, esta es para ustedes que como cristianos. El apóstol Pablo, 1 Corintios 14:18 explica, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en ninguna de sus cartas o ninguno de sus contemporáneos que escribieron dicen, Pablo hablaba en lengua y yo lo oí. Ninguno, no encontramos. Ahora, personas llenas del Espíritu Santo que no se registra que hablaron lenguas. Juan el Bautista, la profecía dice en Lucas 1:15, porque serán llenos del Espíritu Santo aún desde el vientre. La evidencia de esta llenura, vida consagrada, predicación poderosa, denuncia del pecado, anuncio del Mesías, pero nunca habló en lengua. Otro ejemplo, María, la madre de Jesús, dice la Biblia, Lucas 1:35, que el Espíritu Santo hizo sombra y la llenó. La evidencia, sumisión a Dios. Como dijo, he aquí la sierva del Señor. El mismo Jesús, el Hijo de Dios. Lucas 3:21, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Lucas 4:1, Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cuáles son los propósitos? Milagros, predicar el evangelio, sanidad. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es simplemente hablar en lengua. Aquí lo importante es ser llenos continuamente del Espíritu Santo y Él va a provocar tener más de ti y tú por consecuencia vas a ser más como Él. Bueno, qué bendición, de verdad que una respuesta bastante profunda bíblicamente. Creo que nos queda claro de que el hablar en lenguas no es la única evidencia. Entonces, esto se convierte en un mito. La realidad es que la evidencia de un buen creyente lleno del Espíritu Santo es su carácter. Hermano Alex, los frutos del Espíritu tienen que ver con el carácter del cristiano. Sí, tienen que ver. Gálatas 5:22 explica que es un fruto. Mucha gente lo interpreta que son varios. No, es uno que va ligado al otro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos van íntimamente ligados y todos son consecuencia de estar rendido a los pies del Señor. Estar rendido a los pies del Señor, lleno del Espíritu Santo, provoca tener amor, provoca tener paz. Y así sucesivamente. Pregunto, ¿tienes tú el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Coméntanos y no te desconectes de tu canal Conversando con Propósito. Seguiremos hablando de este tema tan importante y delicado para cada uno de nosotros como creyentes. Continuamos con nuestro programa Conversando con Propósito. Estamos hablando
sobre la llenura del Espíritu Santo. Estamos en la serie de preguntas. Tengo otra pregunta, hermano Alex. ¿Qué papel juega el poder del Espíritu en nuestra misión diaria? ¿Podemos ser efectivos en nuestro llamado o ministerio sin esta plenitud? Ok, el papel que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas es bien importante. Y si podemos ser efectivos, definitivamente no podemos. Para nada. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok, nosotros vemos que los discípulos andando con el Señor Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y no estaban hablando en lenguas, pero ya estaban llenos del Espíritu Santo. La plenitud no es para que yo me sienta bien, es para que el mundo sea impactado de lo que Él ha hecho en mí. La llenura es el combustible para la obediencia y el valor para predicar en entornos difíciles. Bien, es decir, que es un poder con propósito. Pero hay algo, hermano, de que nos da miedo admitir, y es que podemos apagar ese fuego. Hay una realidad sobre mantener esa plenitud. La Biblia nos advierte que no contristéis ni apaguéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son esos mitos o errores que cometemos que nos hace perder esa sensibilidad o esa plenitud en el día a día? ¿O cómo podemos recuperar ese fluir del Espíritu nuevamente? Sí, aquí entramos en un punto delicado. En lo personal y por lo vivido y por experiencia propia, aquí lo que muchas veces lastima o estorba sería 1, el orgullo y 2, el pecado. Me explico. Estos dos son los mayores, diría yo, extintores del Espíritu Santo. La Biblia bien dice que no apaguemos el fuego del don, ¿ok? Pero esto con tu orgullo o por una corrección que el hermano te quiere hacer para mejorar tu intimidad con Dios, tú lo ves de forma despectiva o con malos ojos, inclusive no quieres dejar tu ego y qué me va a decir este o quién es este para que me venga a decir. Entonces ese orgullo o el pecado no confesado. ¿Qué es el pecado no confesado? Aquellas pequeñas cosas que cometemos y muchas veces no las confesamos. Cuando las hacemos adrede, a propósito, comienzan a ser pecados. Si usted lo hizo inconscientemente, usted sabe que está exento de esta culpa. Por eso le pedimos al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Pero hay pecados que nosotros decimos, no es para tanto. Y eso va sumando y va abriendo portillos que debilitan nuestra intimidad con el Señor. Es bien importante que aquí la plenitud se recupera con arrepentimiento y una dependencia diaria como el maná. ¿Se acuerdan cómo era el maná? Que todos los días salían a recogerlo. Eso tiene que hacer todos los días. Intimidad con Dios por la mañana, intimidad con Dios al mediodía, intimidad con Dios por la tarde, para estar llenos del Espíritu Santo. Y que estos distractores o estas pequeñas cosas que nosotros decimos no es para tanto, nos alejan de la presencia del Señor. Así que el orgullo y el pecado no confesado. Bien, sabe de que mientras mi hermano hablaba acerca de esto, yo recordaba algo que repito muchas veces cuando estoy dando algún mensaje, que nosotros hemos escuchado personas decir, bueno, ¿y por qué estos hermanos hacen o asisten a sus congregaciones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? No dejan ningún día de asistir a sus iglesias, pero lastimosamente
Es por eso, porque en nuestra intimidad o en nuestro hogar no existe un momento donde quizás apartemos ese tiempo para poder estar en comunión con Dios, un momento para dedicarle una lectura de la palabra, un momento para poder rendirnos a Dios por medio de una alabanza y adorarle. Entonces es por ello de que las congregaciones están o se ven forzadas a que todos los días haya servicio para que nuestra vida espiritual se mantenga activa siempre. E incluso así hay muchos que no asisten. Espero que tú no seas uno de ellos. Hermano Alex, seguimos con nuestra serie de preguntas. Hay una más que voy a hacerle en este momento. Y es que hay una corriente que enseña que la plenitud del Espíritu es un evento único que ocurre una vez en la vida y se acabó. Es decir, ellos lo manejan como una segunda bendición. Sin embargo, vemos que los apóstoles, siendo llenos varias veces, no fue solo una vez, sino que siguió constantemente siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta ¿es la plenitud una meta a la que se llega o es un mantenimiento diario que debemos buscar? No, no es una meta, definitivamente no es una meta. Más bien, es un proceso continuo, un estado de mantenimiento diario. Fíjate que es curioso porque hoy que hablaba y hacía ese comentario, no sé si se han fijado, y aquí no me van a dejar mentir los que también nos están oyendo y viendo, que en muchas iglesias después de un sermón dice el líder o el que está predicando: voy a orar por la iglesia, pasen al frente. Usted está bien con Dios y aún así pasa, porque en ese momento usted se está rindiendo y está aceptando ese proceso continuo, ese estado de mantenimiento. Salmo 23 dice: mi copa está rebosando. A nosotros nos pasa un problema. Estamos en este carruaje material, tenemos imperfecciones, le fallamos. Dice la Biblia que no hay ningún justo. Entonces, por allí se nos está yendo. Entonces, este estado de rendición está llenando, como explica el salmista, está rebosando, está rebosando. Aunque se le vaya por algún ladito, siempre esa copa está llenando, llenando eso. Y allí somos vasos de barro que tienen fuga, que tienen pecado. El afán, el egoísmo nos va vaciando. No podemos vivir hoy con la unción de hace 5 años. La realidad es que necesitamos una rendición fresca. El aquí y el ahora, hermano. Estamos siendo impactados y tocados por el mismo Espíritu Santo. Y eso es lo que nos mantiene y nos da fuerza para seguir hacia adelante. Sí, de hecho, existen muchas personas que aún viven el pasado. Y yo sé que hay algunos de los que nos están escuchando que a lo mejor tienen recuerdos de cómo fueron cuando estaban llenos del Espíritu, o a lo mejor tuvieron ocasiones de poderse meter de lleno y servirle a Dios, y hoy quizás se encuentran estancados. Pero déjenme decirles de que ya nuestro hermano lo explicó, de que esto no es una meta diaria, sino que es un momento, es un proceso que debemos de mantener constantemente. Así que si hoy quizás te sientes vacío del Espíritu, es momento de que puedas volver y llenarte de ese Espíritu de Dios. Continúa con nosotros en Conversando con Propósito, diálogos que transforman vidas. Continuamos. Estamos hablando con nuestro hermano Alexander Romero, quien es miembro de la Iglesia de Dios Mundial, filial Iztahua en El Salvador. Hermano Alex, seguimos hablando de este tema tan bonito, cuál es la llenura del Espíritu Santo. Sabe de que a veces vemos personas que dicen ser muy espirituales. Hay personas que creen que ya andan la aureola, las alas, y ya se creen
son más que ángeles, pero sus vidas no se alinean con la Biblia. O viceversa, hay personas que conocen mucho de las Sagradas Escrituras, pero no tienen una vida espiritual. Entonces, le hago esta pregunta. ¿Cuál es el peligro de buscar la plenitud del Espíritu separada del estudio de las Escrituras? Sí, ¿cuál es el peligro? Mire, bien complejo, porque aquí hay un equilibrio de dos partes que son complementarias. ¿Qué sucede, hermano Mac, si solo aprende teoría y no practica? Usted en su cabeza sabe la teoría, sabe cómo es, pero en la práctica no sabe cómo hacerlo. Solo sabe en la teoría. Entonces, el Espíritu Santo es el autor de la palabra del Señor. Esta herramienta tan preciosa que es la mente de Cristo se llama Biblia. ¿Cómo funciona? Leyendo. Pero vamos a la parte complementaria o la parte de equilibrio. Su contraparte sería la respuesta. La contraparte de leer tiene que buscar. ¿Cómo va a buscar? En oración, búsqueda personal, búsqueda con otros líderes que hayan estudiado para hallar ese punto de equilibrio entre la palabra y oración y volverse efectivo. Cuando usted se vuelve efectivo es porque aprendió a usar la Biblia y a usar las herramientas de la oración. Esos dos se unen para darle autoridad, poder, no para hablar en la vida secular, sino para hablar con autoridad sobre lo que Dios demanda de nosotros y para su obra. Bien, entonces ya sabemos que la palabra y el espíritu es un equilibrio vital para cada uno de nosotros. Para alguien que nos ve y que se siente quizás a lo mejor seco, como decía nuestro hermano, que tenemos nuestras vasijas rotas y se está yendo esa llenura, quizás a lo mejor sienten que su vida espiritual es una simple rutina y no sienten más allá. Para terminar esta entrevista, hermano Alex, hablemos de lo práctico. Si estar lleno del Espíritu es que nuestro Señor, nuestro Espíritu Santo, tenga el control, ¿cuáles son esos 2 o 3 pasos prácticos que un creyente puede tener o puede tomar hoy mismo para empezar a vaciarse de sí mismo y permitir que el Espíritu Santo tome el control y el timón de su vida? Ok. Usted dijo 2 o 3, vamos a hacer 3. Primero, confesión. Identifiquemos. Yo no le puedo decir, hermano, a usted, ¿qué ve usted mal en mí? No, yo soy mi propio constructor de mi vida. Yo sé qué parte de mí no se la he entregado completamente al Señor. En ese sentido, primero, la confesión. Confesemos qué área no hemos entregado al Señor, entreguémosela y comenzamos de ahí. Segundo, después de haber confesado, ríndase. ¿Qué es rendirse? Hacer la voluntad de Él. Cuando el ejército agarra a alguien, tira el arma y se queda quieto, esperando a ver qué va a pasar. Cuando usted se rinde a los pies del Señor, es lo mismo. Usted le va a decir, Señor, aquí estoy. Ya no aguanto más. Ya entendí que no es en mi fuerza, sino en las tuyas. Hoy lo que voy a hacer o mis decisiones son tuyas. Y lo último, y no menos importante, la obediencia. El Espíritu Santo no va a llenar vasos que no tienen intención de moverse, o porque en el momento tuvo una emoción, pero el día siguiente volvió a caer. La obediencia es una actitud de mejorar el día a día y de mantenerse lo más íntegro delante del Señor. Si Él te inquieta a perdonar, te invito a que lo hagas. Perdona.
La plenitud fluye a través de esa obediencia. Qué bendición. Entonces ya decía nuestro hermano Alex, confesión, rendición y obediencia. Eso debe ser los 3 pasos a seguir para que podamos nuevamente alcanzar esa llenura de nuestro Espíritu Santo. Gracias, hermano Alex, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias por ayudarnos a bajar este tema que para muchos está en el aire, pues hoy lo traemos a la tierra y lo explicamos. Tratamos de explicarlo de una mejor manera y espero pues si hay inquietudes, hay preguntas, pues les comentes y nosotros trataremos de darle respuesta a tus preguntas. Gracias, hermano Alex, nuevamente. Amén. Un placer estar aquí en el programa Conversando con Propósito. Entiendo, creo que a los oyentes y a los televidentes también les va a ser de mucha bendición, al igual que a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. ¿Okay? Recuerda de que el estar lleno del Espíritu Santo no es un show, no es una apariencia, sino es rendición a nuestro Señor. Así que si quizás en este momento te sientes alejado, yo te animo a que busques nuevamente del Señor, que siempre está con sus brazos abiertos, esperando que te acerques a Él. Somos Conversando con Propósito, diálogos que transforman vidas. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.